Muy buenas tardes. Seguimos en este importante foro con el tercer panel del día de hoy. Voy a hablar inicialmente en español, aunque en algún momento tanto algunos de los panelistas como quizás yo mismo podamos cambiar a la lengua de Shakespeare. Pero mientras tanto sigamos en español, si les parece bien. Vamos a hablar de los retos de seguridad en las democracias contemporáneas, específicamente en América Latina y el Caribe. Antes que nada, agradecer en mi persona, y pienso que lo hago a nombre de los panelistas, la invitación de todas las instituciones que coauspician este foro, especialmente la Global Development and Democracy Foundation y su institución, digamos, sombrilla, Funglode en República Dominicana, en Washington, Nueva York, y a título individual a su directora, Natasha Despotovic, y a María Victoria Abreu, coordinadora de estos panelistas. Nos acompañan Paola González, quien es cientista política de la Universidad Javeriana, tiene una larga carrera práctica e investigativa en temas de conflicto armado, prevención de la violencia y temas de seguridad ciudadana. Tenemos también el honor de contar con la doctora Liliana Mesías García, quien ha trabajado también todo el tema de seguridad desde distintas ópticas, incluyendo el tema de prevención de la reincidencia criminal y los factores protectivos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en varias instituciones de América Latina y en Estados Unidos por igual. La doctora María Haberfield, quien es profesora de Ciencia Policial en el Departamento de Derecho, Ciencia Policial y Justicia Criminal en el John Jay College de Justicia Criminal de Nueva York. Y, como ahora digo, como lo dicen en inglés, last but not least, a Carelia Villa, quien es especialista senior en seguridad ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo y que por más de 15 años ha estado trabajando en proyectos de seguridad ciudadana en toda la región. Quisiéramos entonces empezar con la presentación a cargo de nuestro panelista, por favor. Listo. Y acá, ustedes díganme cómo, listo. Ya. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer de nuevo a los organizadores del evento, especialmente a mi colega Liliana también y a Kevin, que no nos acompaña. Pues Kevin fue el coordinador en la realización de este documento, hizo que esto fuera posible y materializó cada uno de nuestros esfuerzos para que el diálogo interamericano pues así lo publicara. Tengo que decir que estamos muy contentos que sea un panel de seguridad con miembros femeninos. Eso hace mucho tiempo, para los que trabajamos en estos temas, era casi impensable. Nosotros pues somos de Colombia y pues que hemos trabajado tantos años en estos temas y con la Policía Nacional, pues nos complace mucho que nuestros colegas hoy aquí invitadas sean del género femenino. Muchas gracias. Este trabajo que hemos denominado la transformación policial de América Latina para el 2030, ustedes lo pueden consultar en la página del Diálogo Interamericano, tuvo como objetivo identificar los elementos más importantes a los que se van a enfrentar nuestros cuerpos policiales en los siguientes años, especialmente en todas las acciones en materia de prevención y control del delito. Nosotros nos enfocamos primero en un análisis muy particular frente al cómo están hoy las policías, cuáles son esas estructuras, cuáles son esos elementos que la caracterizan, pero sobre todo nos concentramos en esos dilemas y esos retos que se van a enfrentar de cara al 2030, como bien lo hemos denominado. Por cuestiones del tiempo, porque además vamos a compartir la presentación, hoy nos vamos a concentrar en el estado de las policías, dilemas y retos, pero en el documento ustedes pueden identificar, digamos, los elementos más importantes, por ejemplo, de reformas policiales que se han dado en los últimos años. Partimos de dos premisas, no solamente en el informe, sino partimos de dos premisas en esta presentación. Y la primera es que la policía o los cuerpos policiales no son ni deben ser
las únicas responsables para resolver los problemas de inseguridad en nuestros países. Y lo decimos porque constantemente, y cuando vamos a los territorios, la gente dice, pero es que la policía, y la misma policía, por supuesto, identifica que sienten como un agobio por toda esa carga que tienen, con un reto aún mayor, y es que en la mayoría de nuestros países, en territorios más alejados, más dispersos, más rurales, la única cara visible que tienen estas comunidades son los cuerpos policiales. Es la cara visible para bien y para mal, lo que pues implica más desafíos. La segunda premisa con la que partimos en el documento es que, por supuesto, las policías en América Latina tienen que ser efectivas, pero también democráticas. Y yo creo que Kevin en la presentación de ayer y en la de hoy también recalcó, digamos, esos apegos a los principios democráticos que deben tener los cuerpos policiales en el despliegue, digamos, de su servicio en las comunidades y en los territorios. Especialmente, y ustedes saben, porque hay un pasado y un legado en el marco de las dictaduras militares y en el caso de Colombia de conflictos armados que probablemente han incidido en elementos de abuso de poder en algunos territorios. Como en el documento nosotros identificamos unos elementos característicos generales, y aquí digamos que quiero hacer una anotación. Por supuesto, no somos expertos en todas las policías de América Latina, pero en el trabajo que hicimos investigativo, identificamos algunos elementos que caracterizan a estas estructuras, a estos cuerpos policiales en nuestra región. Primero, tenemos que son estructuras heterogéneas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, Salvador y Guatemala, policías nacionales con cuerpos unificados. Tenemos un ejemplo de un cuerpo policial nacional, que es el caso de Chile, que tiene una policía de investigaciones que demarca su labor en investigación criminal, y tienen un cuerpo de policía de carabineros, que es nacional, que demarca sus funciones en todo el tema de prevención y control del orden público. Instituciones regionales, ¿sí?, que derivan de sus sistemas políticos federales, en el caso de Brasil, México y Argentina. Y cuerpos policiales locales, que son municipalmente policías que se han creado en las jurisdicciones locales, como en el caso de Buenos Aires, la Policía Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Esta clasificación, por supuesto, demarca esa necesidad de estas instituciones por descentralizar la seguridad de una u otra manera, que lo vamos a ver más adelante. Como segunda característica, y que lo vemos demarcadamente digamos, en América Latina, son estructuras burocráticas, verticales, rígidas, que tienen un jefe de policía, por supuesto, tienen un pequeño número de oficiales en sus mandos y una base mucho más grande, lo que dificulta, por ejemplo, pues que los canales de comunicación entre los mandos y la base pues sea casi que a veces inexistente, sumado a que este tipo de organizaciones son más bien reticentes al cambio. Muchos de nosotros seguramente hemos participado en muchos comités de transformación policial y terminan no siendo tan exitosos porque la estructura, al ser tan rígida y tan reticente al cambio, impide que estos procesos se den de manera flexible y armoniosa al interior de estas instituciones, lo que a su turno y a largo plazo dificulta, por ejemplo, el desarrollo de políticas en materia de prevención y participación. Como un tercer elemento importante a destacar es que curiosamente, y los debates en América Latina alrededor del número de policías por tantos habitantes, en la región nosotros tenemos unas policías razonablemente densas. Naciones Unidas nos recomienda que sean alrededor de 2.8 unidades policiales por cada 1000 habitantes. En la región nosotros contamos con un número de 3.7 policías en la región, digamos, no estamos tan mal. Pero por supuesto, digamos que en cada uno de los países hay unas características específicas. Los países que más tienen en la región policía pues son Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, y en otros países pues eso disminuye. Aquí, más allá del debate frente al número de unidades policiales, lo importante para decir es que no necesariamente la mayor densidad de oficiales, ¿sí?, van a hacer que se reduzcan las tasas de criminalidad, por supuesto.
El aumento de personal sin reformas, sin fortalecimiento de capacidades, sin confianza en la institución, difícilmente va a mejorar los niveles de seguridad en nuestros territorios. Como cuarto elemento que identificamos es que en la mayoría de estas instituciones, de nuestras policías, las actividades se concentran mucho más en acciones de control y no de prevención. Y eso va atado específicamente frente a un tema de la evaluación. La forma como actualmente evalúan a los cuerpos policiales impide, por ejemplo, que se desarrollen programas de prevención de manera integral, lo que redunda, digamos, en esa distancia tan lejana entre el policía y el ciudadano. Se concentran mucho más en evaluarlas por número de capturas, incautaciones, desmantelamiento de laboratorios, pero no en la efectividad de los programas que a mediano y largo plazo podrían tener estas acciones de prevención. Sumado a que, y lo cuento de manera muy anecdótica, cuando uno va a dictar clase a las escuelas de policía, después de 2 años y medio o 3, aún un módulo de prevención es casi que inexistente. Entonces, lo que a su turno también dificulta, porque sus capacidades aún no están, digamos, de manera fortalecidas para desarrollar estos programas de prevención. Como última característica, nosotros vemos con preocupación el tema de la percepción de la confianza, ¿no?, de los ciudadanos hacia la policía. Este es el último dato que tiene Latinobarómetro, la Corporación Latinobarómetro. El 35% de la población en América Latina confía en la policía. Cuando uno le da este dato a la institución policial, pues por supuesto le genera bastante intriga, ¿no? Y en Colombia, por ejemplo, se la pasan sacando encuestas y estudios sobre cuál es la percepción ciudadana de la policía, ¿no? Y al final nos damos cuenta que es baja, es muy baja. Los países que más confianza tienen son Uruguay, Costa Rica y Chile, y los que menor está México, Nicaragua y El Salvador. Estas características, y ya para darle paso a mi colega Liliana, pues son y demarcan en buena parte estos dilemas y estos retos que enfrentan hoy los cuerpos policiales de cara a futuro. Bueno, muy buenas tardes. Me sumo al entusiasmo de Paola y a los agradecimientos, y sin más preámbulos quiero compartir con ustedes algunas de las conclusiones acerca de los retos que tienen las policías en América Latina. Voy a mencionarles 6 temas fundamentales sobre los cuales hemos girado en el documento. Y el primero es civilismo versus militarización en las policías de América Latina. Esto, como lo ha dicho Paola, pues deviene de todo un proceso de tránsito de dictaduras y de conflicto armado a escenarios democráticos. El tema es, y la pregunta central también que nos motiva es, ¿qué papel juega la seguridad en la democracia? O sea, nos hemos preguntado si tiene algún papel la seguridad en la democracia y cómo eso, digamos, se vuelve acción y procedimientos en la gobernabilidad de nuestros actores en el territorio. Y realmente lo que vemos es que si uno quisiera comprender la seguridad en escenarios democráticos, tendría que pensar en ciudadanizar la seguridad. ¿Y qué significa eso? Lo que significa es cómo pensamos en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos más que en la protección del Estado como tal, ¿sí? Que es una visión más militar en relación con la seguridad. Pero eso implica varios desafíos y para la institución policial, pues mucho más. Es decir, el tránsito de las dictaduras o del conflicto armado a escenarios democráticos no comporta necesariamente un virtuosismo civilista en los cuerpos policiales. Es decir, no es un tránsito, digamos, libre de complejidades, como lo vamos a ver o como ustedes quizá lo vean en el documento que hemos escrito. Dicho esto, las principales características, digamos, de esta visión militarista tiene relación con 4 temas o 5 temas fundamentales. Uno, que lo vamos a ir mirando aquí en la presentación, uno que es esa visión más, como lo decía Paola, más reactiva y de control que de prevención. Otro es la perspectiva centralizada en la toma de decisiones,
de los cuerpos policiales y absolutamente jerarquizadas, concentradas, digamos, en una élite específica de las policías. Por otro lado está una política cortoplacista que ante el requerimiento continuo de la demanda, digamos, que tenemos de la alta criminalidad en América Latina, a nuestros gobernantes se les pide resultados. Y nuestros gobernantes pasan por periodos cortos y en ese escenario pues tienen que dar resultados. Y se ha concebido que esos resultados pasan por el control y por la reacción de los cuerpos policiales. Entonces se aumentan, digamos, tecnologías, digamos, en función de esa situación y, digamos, esto trae serios inconvenientes a la hora de desmantelar esa visión militar de la policía. Pero adicionalmente, todavía en América Latina no se ha hecho como una revolución en la doctrina policial, es decir, conservamos en el ethos policial, en la formación policial, una visión militar de la formación. La obediencia y la disciplina siguen siendo los centros de la formación policial, ¿sí? No tanto esta visión más desde el derecho, desde las libertades, desde la visión multifactorial de la seguridad, desde la alianza con otras instituciones del Estado, como lo había dicho Paola. Hay varios ejemplos, digamos, en América Latina, no tengo tiempo para nombrarlos, pero hay varios ejemplos en los que dan cuenta de cómo en algunas ocasiones se fortalece esa visión más militar y en otras, para tratar de que la imagen policial sea un poco reducida a la violación de derechos humanos, se trata, digamos, de cambiar la perspectiva y en ese escenario hay dos, bueno, no está aquí, no sé por qué. Bueno, hay dos temas que son fundamentales. Uno es el tema de la descentralización y la desconcentración de la toma de decisiones y por otro lado están todos los modelos de policía comunitaria. En relación con la descentralización, quisiera decir que en América Latina, y todos ustedes lo saben, dos fueron las premisas que movieron la descentralización en materia de política pública. Uno, el tema de la eficiencia del gasto y el segundo, la cercanía a la ciudadanía. Pero esto en materia de seguridad como que es más resbaloso. Es pensar, digamos, en que la toma de decisiones alrededor de la seguridad en los escenarios locales pueda fortalecerse, dista mucho en este momento de lo que están viviendo las policías. Realmente todos los temas de corrupción, todos los temas de un poco se vuelven declaraciones más que hechos concretos y acciones concretas, una toma de decisión local alrededor. Por lo menos, por ejemplo, en el caso Chile y en el caso Colombia, las policías son absolutamente centralizadas y las posibilidades de hacer un control interno de nuestras policías se vuelven mucho más complejos, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con los desafíos que ha habido y los programas que ha habido en relación con las policías, con los programas de policía comunitaria. Entonces, ¿qué ha pasado con los programas de policía comunitaria? En ese afán, de alguna manera, de limpiar el nombre policial, por temas de corrupción o por temas de violación a derechos humanos, se fomentan estos programas con una suerte de mimetismo frente a experiencias internacionales que no tienen el hecho y no tienen, digamos, las posibilidades de materializarse en la región porque la institucionalidad, hace un rato hablábamos de eso, no está, digamos, dispuesta para acoger ese tipo de modelos, ¿sí? Los altos niveles de corrupción, las toma de decisiones jerárquicas, la privatización de la seguridad pública que beneficia, digamos, a unas élites privilegiadas, hace, digamos, que las posibilidades de desarrollo de las policías comunitarias sean un hecho real. Se ha dicho mucho que Colombia es paradigmático, por ejemplo, con el plan nacional, con el modelo nacional comunitario por cuadrantes, pero realmente sus resultados no han sido necesariamente los previstos. Y por lo general, en estos modelos instaurados en América Latina, lo que se busca es más como las relaciones públicas con la ciudadanía, más que realmente una visión protocolizada de los procedimientos policiales en relación con la toma de decisiones locales. Espero que hacerme entender en eso, es decir, es más cómo limpiamos nuestro nombre que realmente proceder
de manera real en función de la cercanía y el objetivo que tiene el hecho de acercarnos a la comunidad en materia de toma de decisiones. Y para eso es muy difícil en contextos de alta complejidad criminal. Y es que si los diagnósticos policiales, por ejemplo, en el caso colombiano, hacer diagnósticos policiales en escenarios altamente conflictivos representa una alta inseguridad para la ciudadanía, ¿sí? Tener que recoger información significa que en algún momento la ciudadanía está amenazada por haber brindado información de alto riesgo a los cuerpos policiales. Finalmente, dos temas que abonan en esta temática, y es la adopción de tecnologías y todo el tema de formación policial. En la adopción de tecnologías y sistemas de información, la región ha tenido un comportamiento muy especial. En materia de seguridad, la vertiginosidad en la promoción de nuevas tecnologías es altísima, altísima. No puedo mencionarles todo lo que se ha dado, digamos, en Estados Unidos y en Europa, pero lo que es importante en este punto es ver cómo se adapta al contexto regional. Y es que en el contexto regional no existen las condiciones de adaptación de esa tecnología. Y muchas veces se gastan recursos muy importantes, que además por allí confluye también muchos escenarios de corrupción, pero realmente la posibilidad de entrenamiento en el nivel regional no necesariamente está siendo satisfactorio. Entonces pareciera que en la región la tecnología para la seguridad se vuelve un fin en sí mismo y no una herramienta, digamos. Pareciera que la tecnología per se va a reducir los índices de criminalidad, pero realmente las consecuencias no son las esperadas. En ese sentido, la cultura organizacional, la transformación de la perspectiva, digamos, en relación con la información. No tenemos información robusta que nos permita anclar esto que es información y tecnología. Si no tenemos información robusta, la tecnología no nos va a resolver el problema. Y finalmente el tema de formación. En el tema de formación, como había dicho anteriormente, nuestros cuerpos policiales siguen teniendo una visión de obediencia y de disciplina y no están abiertos a que otros actores no policiales entren en procesos de formación, ¿sí? Y esto es muy complejo, porque realmente son instituciones absolutamente endogámicas en relación con la formación. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, policías europeas en las que la academia, o sea, las universidades hacen parte, digamos, de la doctrina policial, hay un cambio cualitativo bastante importante, ¿sí? Nuestras policías son muy cerradas, apenas, al menos digamos Chile, Colombia, se abren, digamos, a esta participación, pero hay un caso bastante importante que quiero mencionar. En El Salvador, la Agencia Nacional de la Seguridad Pública empieza a formar a la policía, pero como también en América Latina no hay suficiente formación en materia policial de otras instancias, ya sea de la academia o de otras organizaciones, la formación queda un poco fuera de lugar. Entonces, la crítica que se le ha hecho, por ejemplo, a esta agencia en El Salvador es que es absolutamente abstracta y teórica. Entonces, claro, no compagina esta tradición que tenía la policía militarista con esta visión abstracta de la academia, que todavía no logra que cuaje, digámoslo así coloquialmente, ¿sí? Entonces, los desafíos en materia de formación son grandes. Y ya para terminar, el tema de la transparencia. Digamos, una de las columnas vertebrales en materia de democracia es el gobierno abierto. Y realmente a nosotros nos marca la tradición del secreto militar en la policía. Sigue perviviendo con nosotros en la policía el secreto militar, y eso no nos permite generar mecanismos de rendición de cuentas frente al gasto público en materia de seguridad, que es fundamental para la democracia, no nos permite generar unos mecanismos de control en la violación de derechos humanos también, digamos, en relación con y la posibilidad de generar legitimidad de nuestros cuerpos policiales. Pues todo lo cual limita la transparencia policial y la transparencia en seguridad. Yo creo que con esto termino y seguramente ahora mismo podemos charlar un poco más a fondo, pero creo que son los principales desafíos que representa en materia policial en América Latina para los temas de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a Liliana Paola por este resumen de un documento sumamente útil y recomendado, que como ya dicen está disponible por vía electrónica a partir del BID y del diálogo interamericano, efectivamente. No es casual que estemos hablando de seguridad ciudadana y de temas policiales. América Latina es la región más violenta del mundo cuando usted lo utiliza el análisis tipo homicidio. Si usted quiere otro tipo de análisis y va al tema urbano, tiene también la mayoría de las zonas urbanas más violentas del mundo. Si usted quiere utilizar temas de género, mujer y niñas y adolescente femenina, pues usted se da cuenta que en América Latina las tasas de violencia contra la mujer pues son extremadamente altas. El Caribe particularmente, una de las subregiones importantes. Si usted quiere utilizar el análisis económico de, digamos, la violencia y el crimen, se da cuenta que el impacto económico ha sido también gravísimo y por eso estamos teniendo esta discusión. Todo el mundo sabe lo que es conocer gente que ha sido víctima del delito, no solamente el tema humano, el tema social, psicológico, que se queda a lo largo de mucho tiempo con la persona que fue víctima de un delito, dependiendo de su gravedad, sino que también los grupos criminales generan, aparte de un tema de economía ilícita, generan una presión en la democracia. Ya no es casual ver grupos criminales que financian alcaldes o miembros del Poder Legislativo o miembros del Poder Ejecutivo. En algunos casos son ellos mismos candidatos locales y en algunos casos lo que hacen es dar muerte a los candidatos que son digamos, de la idea opuesta a lo que ellos quieren impulsar. La policía es una de las principales instancias, no la única, pero una de las principales, y queremos seguir esta conversación con la profesora María Haberfeld. Si nos puede contar un poquito cómo ella ve estos retos, estas situaciones, a partir de lo que he escuchado, pero también a partir de su propia experiencia, de su propia docencia, de sus propias investigaciones. Thank you. So the first thing that comes to my mind when I think about the challenges that facing policing in Latin America is that they're exactly the same as challenges that are facing police profession around the world. I've been involved in the study of police corruption for over 2 decades in many, many countries on many continents, and it is a true profession, and one of the indicators that this is a true profession is that they have the same challenges, the same problems. Of course, the scope, the magnitude of the problems is different, but it is about legitimacy, whether or not a police force is legitimate in the eyes of the local population, whether or not there are oversight mechanisms as far as misconduct is concerned, and of course, overall, police as a profession is an arm of the government. So what my colleagues and I have found in our studies is that there's a direct correlation between the level of legitimacy, acceptance, and lack of corruption of the government and the way the police is perceived and the way the police is acting, for that matter. So over the years, I created what I refer to as the Pentagon of police integrity. What does it take to create a Department of Integrity? So there are 5 prongs, starting with recruitment, selection, training, supervision, and discipline. And these are interrelated, and if we are going to look at any police force around the world, including Latin America, we need to examine their legitimacy from the perspective of these 5 prongs. But before I go there a little bit more, I just want to make a couple of comments about policing as a profession. One of my textbooks is titled Policing, the Pillar of Democracy. A lot has been said about democracy in the last couple of hours since I attended this forum. And policing, effective policing, is indeed the pillar of democracy. It's very hard to imagine any democracy without effective police force. But how do we get there? Again, without repeating myself too much, if we don't have a legitimate and non-corrupted government, we're not going to have a legitimate non-corrupted police force. So one of the main themes that has been running in police literature for years now is this concept of policing being hard on democracy as an institution.
And I actually took this concept and reversed it, and I'm saying it's actually the democracy that's very hard on policing. In the previous panel, somebody mentioned that there are institutions from 19th century that are dealing with problems in the 21st century. So I would go even further. Policing is not a 19th century institution, it's an archaic institution, its concept. It's predicated upon the use of coercive force to achieve compliance. So we're not talking 19th century, we're truly talking the most atavistic predispositions that we have as a society to solve problems with the use of force. And people have this misguided vision of policing as a profession that uses force as far as physical force is concerned. But the truth is that the first level of force on the continuum of force that most police forces around the world in democratic countries are trained in is mere presence. The moment a police officer identifies himself or herself as a police officer, that's already an implied notion. You either listen to me, you either comply with what I'm telling you, or else. And the else are the consequences that lead up to coercive use of force. So that being said, we do need a transformational change in thinking about policing, not only as far as the organization and institution is concerned, but also as far as how the public perceives policing as a profession. Everybody mentioned it already in this panel and previous panel. We live in the times where there are a lot of security threats, whether it's a cyber threat, terrorist threat, gang threat, drug threat, everything out there is existential in terms of the possibility of the scope of the damage. This is not anymore some street crime that can be contained by the police. These are global problems, transnational crime problems that cannot be contained by a police force of one country. So this makes it already mission impossible in the sense that we cannot look just at one country and try to improve policing in that country because they are related and connected to the countries around them and globally. So if we're looking and seeking some sort of a solution, it has to be a global solution for policing. So it's not just a problem of Colombia or Chile or Argentina, it's a global problem of how we look at policing. And one of the panelists mentioned the European countries, certainly model countries like Norway or Finland that have 4-year police universities where they educate police officers in a way that includes all these other topics, not just the militaristic approach to use of force, but the concepts of empathy, the concepts of emotional intelligence, understanding the public, trying to de-escalate situations. But this is just one part, and this is part of the problem with police profession. No matter how effective police officers are, there is one thing that will remain constant at any given moment, and this is not my quote, but one of the scholars in policing. At any given moment, a police officer is doing something against somebody's interest, and that somebody is a community member. So it's a utopian concept to talk about community policing. At any given moment, there will be individuals who are going to be unhappy with the way police discharge their duties. Whether it's some minor violation, like crossing the red light and being stopped by the police, to dealing with the major drug dealers and their suppliers who basically feel that they're in legitimate line of business, even though it's illegal, but this is how they provide for their families. So from one extreme to another, not to say anything about the difference between freedom fighters and terrorists, right? So there is a tremendous level of expectation as far as effective policing is concerned, and it does require customization based on the totality of circumstances in a given country. So it's utopian to think that a country that struggles financially, economically, can invest a lot in police force. But there are a couple of things that I would like to finish my presentation with that I think are universal. And this is something that I've been striving to basically educate the police officers of New York City that I've been educating and training for the past 2 decades.
It's not about the numbers. One of the panelists mentioned the numbers, how many numbers of police officers we need per capita. For me, it's about what kind of police officers we have. Police officers are always outnumbered. If you think about the fact that we're talking about 2.8 or 3.2 police officers per 1,000 citizens, it's never going to be enough. They're not going to be able to achieve compliance and legitimacy just by sheer numbers, but it's about the quality. And this is what brings me back to my pentagon of police integrity. If we recruit the right officers, if we select them properly for different functions, because policing is not some simple profession that every police officer should be able to do everything that police are in charge of doing. If we give them the proper training and education, if we make sure that there's a proper supervision, because policing is a profession filled with temptations, and these temptations need to be accounted for all the time. If we make sure that there is a proper discipline attached to violations, then it won't matter so much if we have 2.8 police officers per 1,000 citizens or 1 police officer. And to achieve the compliance and to achieve effectiveness, they need to generate respect. And to generate respect, they need to be professionals. Thank you. Muchísimas gracias a la profesora María Haberfeld. Carelia Villa ha tenido la responsabilidad no solamente en temas de agenda de conocimiento, sino de implementar o apoyar a gobiernos nacionales o locales a implementar proyectos de reforma de la seguridad ciudadana, incluyendo policía, aunque no exclusivamente policía. Nos gustaría escuchar un poco también sus reflexiones sobre este particular. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al BID para hablar de este panel, de este tema tan importante para América Latina y el Caribe, la principal preocupación de la región. Básicamente, si ustedes se preguntarán por qué el banco está trabajando en estos temas de seguridad, pues porque es un tema de desarrollo, como hemos hablado en los otros paneles. No puede haber desarrollo si no hay un Estado de Derecho, una seguridad estable en los países. Es por eso que estudios del banco han identificado que el costo de la violencia es aproximadamente 3.5% del PIB en promedio de los países para América Latina y el Caribe. Es básicamente lo que se está invirtiendo anualmente, ese porcentaje en infraestructura en la región de Latinoamérica y el Caribe. Representa un costo de oportunidad en la asignación de gasto público, por ejemplo. Entonces, es por eso que para el banco es muy importante hablar de esta temática y es una de las prioridades institucionales que tiene el banco, fortalecer el Estado de Derecho en los países de la región. Y principalmente en ese punto, la policía es un protagonista del sistema de justicia criminal. En la región, lamentablemente, las policías son muy diferentes. Tenemos policías con grados de formación de hasta 3 años, policías con grados de formación de 3 meses o policías con grados de formación de 1 año. Y la calidad de la formación es muy disímil, como mencionábamos. No basta con decir tantos policías por cada 100,000 habitantes si no sabemos qué calidad de policía es la que está operando en el país. Es por eso que el tema de formación cobra una relevancia muy, muy importante y crítica en las policías de la región. Y hablamos de eso con base en la experiencia. Cuando nos llamó Honduras en 2011, cuando tenía la tasa de homicidios más alta por cada 100,000 habitantes a nivel mundial, 93 homicidios por cada 100,000 habitantes, tenía una crisis policial. No solo estaba el BID, estaba también el gobierno, obviamente, de Estados Unidos, estaba el gobierno de la Policía de Colombia, estaba el gobierno con la Policía de Chile, estaba la OEA. Todos acudieron en el 2011 a hacer diagnósticos, a trabajar, porque la policía presentaba una crisis muy importante. Se pensaba cerrar a la policía. Junto con las demás instituciones, países, etcétera, el banco otorgó un préstamo en 2012, en donde el principal foco en el que el BID se focalizó fue básicamente reformar la formación de escala básica policial, porque ahí se concentraba o se sigue concentrando el 80% del cuerpo policial. Muchas veces la formación difiere mucho en calidad entre oficiales de mayor rango y oficiales de escala básica. En este caso, la policía de Honduras en 2011 solo tenía una formación de 3 meses y salía a la calle a tener presencia con los ciudadanos. Tenía primaria incompleta, no era un requisito tener finalizada la primaria.
y era la policía que estaba al servicio del ciudadano, y era la policía que tenía que hacerse cargo de la investigación criminal y apoyar a la Fiscalía en la resolución de casos. Como ustedes saben, tenemos un fuerte desafío en la región en dar respuesta y mejorar niveles de impunidad en la región, y ese es un reflejo de lo que se presenta cuando no tenemos policías bien entrenadas, policías que puedan estar al tú con los fiscales para poder resolver casos de homicidio. En la región tenemos aproximadamente, se resuelven el 35% de casos de homicidio, mientras que a nivel mundial es el 63%, y lamentablemente en algunos países de Latinoamérica y el Caribe no llega ni al 10% la resolución de casos de homicidio. Volviendo un poco al caso de Honduras, entonces se destinó un recurso muy importante al tema de formación básica, y sí tuvo que ver mucho el tema de infraestructura. Escuchábamos en algunos paneles el tema que para aumentar la productividad en la economía se necesita infraestructura, se necesita educación, y eso se puede traspolar perfectamente al caso de nuestras instituciones y de nuestra policía en la región. Necesitábamos infraestructura para dignificar la formación policial, y lo más importante era mejorar la currícula de formación policial, cambiar el perfil policial. Con el gobierno articulamos nuevos requisitos de entrada para la policía, ahora tenían que tener bachillerato completo para poder ser parte de la policía, unos nuevos criterios de selección basados en un reclutamiento más estricto de quiénes eran los que formaban la nueva policía de Honduras, y se implementaron junto con el gobierno todos estos nuevos requisitos de entrada, y el banco se hizo cargo de estos aspectos, pero no fue solo un trabajo obviamente del banco. Hubo una colaboración muy importante y una voluntad política del gobierno de Honduras en hacerse cargo de la depuración policial junto con una comisión de la sociedad civil. Hubo también un esfuerzo del gobierno de Honduras de hacerse cargo de mejorar el tema de transparencia, asuntos internos de la policía, y junto con los otros gobiernos que estuvieron trabajando en esta colaboración, en 5 años se lograron cambios significativos en la policía. Ahora Honduras no es el país más violento del mundo, bajó 50 puntos porcentuales su tasa de homicidio en 5 años, que es un esfuerzo loable en la región. Ahora tiene 42 por cada 100,000 habitantes, que no es baja, es un desafío todavía importante que se tiene que atender. Pero la confianza en la policía aumentó significativamente. Cuando llegamos en el 2012, la confianza en la policía apenas llegaba a un 19%. Hoy la confianza de los ciudadanos está en un 52% en la Policía Nacional de Honduras. Obviamente también tuvo una cuestión importante que fue mejorar la equidad de género en policía. Solo había 10% de fuerza policial femenil, hoy es el 20%. Y todavía estamos bajos si comprendemos que en la región el promedio de la fuerza laboral de mujeres en fuerzas de seguridad es 40%. Necesitamos mejorar todavía indicadores, pero es un trabajo en progreso. Ahora hay una segunda fase de proyecto con Honduras para seguir modernizando su sistema educativo policial. Ahora han pedido, y es demanda del gobierno, mejorar el currículum de formación de oficiales de escala alta, con también nueva infraestructura, nuevo currículum, y es un apoyo que también el BID está colaborando en ello. Y es como un denominador que vemos el tema de formación policial. El banco también ha participado en reformas a otro nivel, por ejemplo, en países como Ecuador. Actualmente el banco está por aprobar un proyecto con carabineros que también están entrando en una importante reforma policial. Y próximamente estaremos aprobando también un proyecto en Perú. Y un elemento común a todos estos proyectos es el tema de formación. Estamos preocupados por verificar la calidad de los currículums de formación. Es una información que a nivel regional todavía no tenemos. Por increíble que parezca, no hay un estudio regional que nos diga y que nos pueda informar cuál es la calidad de formación que tienen los policías de nuestra región, que eso es un elemento muy importante en el que estamos trabajando y haciendo esfuerzos como este reporte que se acaba de presentar para poder indagar cada vez más en qué policía, con qué policía contamos y en qué policía estamos confiando la seguridad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carelia. Siguiendo la línea del panel,
digamos, para quienes en el público no conocen completamente una cadena de justicia criminal, la voy a presentar muy rápidamente. Pues usted tiene desde población en sentido general o población en riesgo, labores de prevención, labores luego de investigación, de acusación en juicio, defensa pública, el tema forense también, la parte judicial propiamente dicha, es decir, el juicio penal, que puede tener una salida comunitaria si la pena no es privativa de libertad, y si es privativa de libertad, usted tiene la parte penitenciaria y la parte final postpenitenciaria luego de que la persona cumple condena. Para, digamos, los que no son expertos, eso es, digamos, un resumen sencillísimo de lo que podría ser un sistema. En los distintos países de la región, la policía no solamente está en uno de los puntos, sino que usted encuentra policía que hace labores de prevención, hace labores con la ciudadanía, mucha policía comunitaria y demás, hace labores de persecución del delito, hace labores investigativas, cuasi forenses, si se quiere. En algunos países incluso hay policías que son fiscales, es decir, que tienen la capacidad de ir a juicio, a postular y pedir una pena. Afortunadamente ya no son jueces, que los hubo en algún momento los 70 y los 80, hasta donde no debe haber hoy en día en América Latina jueces policía per se. Y tiene también policías en custodia penitenciaria en muchos de los países de la región. Me gustaría escuchar un poquito reflexiones, aparte, digamos, de la labor típica preventiva, digamos, de la policía, cualquier reflexión en torno a la policía en cualquier momento de la cadena del sistema de justicia criminal. Quizás empezamos por Liliana, entonces ahora vamos de este lado. Del lado de la derecha. Bueno, ahí me llama la atención y en este momento estoy trabajando justamente con responsabilidad penal adolescente, que es como la primera escala, digamos, de la prevención. O sea, son los chicos que entran en un sistema judicial y ahí aparece la policía. Y tiene que ser una policía especializada en infancia y adolescencia. Es decir, una policía formada para la captura, para la investigación, para el trato, digamos, con los adolescentes y para la prevención del delito. En eso, digamos, al menos en nuestro país, aún estamos en la tarea, digamos, de especializar el sistema de responsabilidad penal adolescente y de especializar el cuerpo policial para agenciar el trabajo con este primer nivel, que es sumamente importante y que para la región es sumamente importante, que si bien es cierto en la trayectoria demográfica de nuestros países, al menos por ejemplo para Colombia, empieza a descender el número de población juvenil, sigue siendo muy representativa y sabemos que la población juvenil marca la estadística en materia de criminalidad, ¿sí? Pero también sabemos que las posibilidades de que el comportamiento criminal pueda revertirse está justo en ese espacio etario que es la adolescencia y la juventud. Es decir, si ahí podemos nosotros marcar la diferencia con todas las instancias, no solamente con la policía, sino con todas las instancias que hacen parte de los procesos de infancia y adolescencia, fundamentalmente adolescencia, porque, digamos, imputación criminal es a partir de los 14 años casi en todos los países de la región. Antes de eso no hay imputación criminal, digamos. Entonces, en ese escenario, la especialización se vuelve fundamental. ¿Qué puedo decir de la policía? Que todavía hay, digamos, un largo trecho en relación con la formación para la especialización en materia preventiva. Y una cosa adicional es que aquellos temas de prevención, en mi concepto, y lo he observado, y por favor me corrigen si no es así, en varios de nuestros países, es una suerte de cenicienta el tema de la prevención. Los recursos públicos que se invierten en materia de prevención frente al delito son bastante exiguos. Y se ha hecho, digamos, algunos estudios, al menos en Colombia, de cuánto las instituciones que tienen relación con la seguridad invierten en materia de prevención y es absolutamente exiguo, ¿sí? Cuando en temas, digamos, de control, en temas de digamos, de intervención y de reacción, se invierte la mayor parte, ya cuando el delito se ha cometido. Todavía la región no entiende cuál es la importancia de la prevención y en ese sentido la policía también entra. Incluso cuando yo hablaba de los modelos de policía comunitaria,
También dentro de la policía hay una suerte de jerarquías entre aquellos que se dedican, por esa visión militarista, entre aquellos que se dedican a hacer la seguridad pura y dura, ¿sí? Y aquellos que se dedican a la seguridad comunitaria, porque creen que son los que hacen el trabajo social y no les dan la relevancia dentro de la misma estructura policial. Creo que ahí dejo. Pues bueno, ahí Liliana me robó un par de ideas, pero de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Roberto, de esa necesidad de especializar la policía en toda esa cadena que tú muy bien describes, y particularmente por un proyecto en el que estoy. La comunidad no distingue qué policía es, la comunidad distingue a la policía. Y eso genera ciertas dificultades frente a estos policías que se dedican a investigación criminal o que son mucho más reactivos o de control en los territorios. Genera un reto mayor, porque en el caso de la policía colombiana, este ego entre las mismas direcciones, de la Dirección de Inteligencia o la Dirección de Seguridad Ciudadana, que tienen, por supuesto, labores mucho más especializadas, compiten con direcciones como Carabineros, que solamente son 8.000 hombres y que son los que están en estos territorios más rurales, poniéndole la cara a problemas mucho más particulares de la ruralidad. Yo creo que en estos currículos, como bien lo hablaba Karina, independientemente de qué especialidad, porque además el que se va a inteligencia tiene mayor conocimiento, es el más inteligente, pero los que se van a las labores de prevención son los que de pronto en la escuela no fueron tan bien mencionados o bien nombrados. Creo que los currículos deberían tener esa integralidad para empezar a identificar esas capacidades de profesionalización de los cuerpos policiales. Al principio son currículos muy generales, especialmente dedicados al derecho constitucional, administrativo, civil, eso ven todas las gamas del derecho, pero en tema de especialidades todavía hay una debilidad muy, muy grande, lo que a su turno genera una dificultad en la articulación de las capacidades dentro de las policías, porque se revierten a decir que hay muchas policías en un solo cuerpo policial y no generan ese fortalecimiento y esa coordinación de las capacidades que pueden tener las policías en nuestros países. Creo que tenemos un tramo por seguir trabajando, especialmente en estas especialidades en cada una de las cadenas que mencionó Roberto, pero al final a la ciudadanía le importa es la cara del policía, independientemente de qué dirección, unidad, especialidad tenga. I couldn't agree more, and just from personal perspective, I was a police officer in Israel, and from a counterterrorism unit, I was moved to a juvenile unit. So from being the person who was trained how to kill, I was moved overnight to deal with juveniles, and this was before I ever had children, before I understood kids, before I had any type of empathy toward the juveniles. I came to the bureau looking at them the same way I looked at the terrorists. And unfortunately, this is what's happening in most of the police forces around the world today, that there is this understanding that I mentioned before, or misunderstanding of police profession, that a police officer could do everything and anything, regardless of what population they're dealing with, and this is actually what generates the disrespect for police profession. Just a few days ago in Florida, a police officer arrested a 6-year-old. It was all over the news, and it's a classic example how this person maybe could have been a very good police officer in a tactical unit, but he was the last person to be deployed as a school resource officer. So, as I mentioned before, this recruitment, selection, training formula is critical in transformation of any police force. But unfortunately, as I mentioned again already, policing is probably the most misunderstood profession out there. Sí, bueno, concuerdo muy bien en que una de las maneras de poder organizar las funciones de la policía, y no solo de la policía, sino de las otras
entidades que participan en el tema del sistema criminal de justicia es tener una política criminal de persecución penal, saber quién se dedica a qué temas, si es el fiscal, si es la policía, y poder repartir funciones con base en metas y poder planificar cómo se va a priorizar la persecución de los delitos para ser más eficiente en el uso de los recursos y en generar resultados. Y es ahí donde se empiezan a bajar todo el tema y la necesidad de especializaciones específicas para cierto tipo de policía. Por ejemplo, como bien mencionan, es muy importante que la policía que se dedica a los temas penitenciarios, en el caso de aquellos países donde así la legislación lo indique, tenga una especialización muy especial porque es un tratamiento diferenciado, sobre todo cuando se trata de menores, y muy diferente a otro tipo de actividades que pueda dedicar la policía. Entonces, sí es muy importante tener un ordenamiento macro como país en una política de persecución penal que tenga metas, objetivos claros identificados que puedan guiar al país y a los ministerios encargados de las especializaciones que requiere los cuerpos de policía, por ejemplo. Cuando creo que quizás le podemos pasar algunos para que sea más democrática el rol de preguntar. Me quisiera saber si hay un par de preguntas en la audiencia antes de yo seguir con algunas que tengo también aquí. Por favor, aquí a la izquierda le van a llegar en un minuto su micrófono. Si alguien más tiene, pues desde luego, don Humberto. Yes, hello. Peter Seblomer again. It's very interesting because some years ago I had a discussion in the concept of UN CivPol and police forces operating in war zones like Iraq, etc., that were sent in to try to deal with policing in what was then occupied areas. And the discussion was about exactly this, but it was also about the ambition of creating a kind of pool to rely on, all out of these policemen who had actually been involved in these kind of missions, to train others in the service of policing, and the importance of these individuals to actually know and understand their role as a service to the public. Because in most of these countries, of course, the police force have had another role, a very repressive role. But to change the mental, the mentality among the individual policemen to understand that their role is to serve the public, and in their role also to the public to serve other governmental and municipality organizations. Have you actually thought about that concept of actually using the policeman's pride in the profession to change the mentality in the police force? Vamos a tomar un par de preguntas más aquí a la derecha. Bueno, un cordial saludo, mil gracias, un tema tan interesante. Además, quiero confesar que he estado muy triste durante todo el día porque hablando de economía latinoamericana jamás se mencionó a Colombia y venimos a aparecer ahora en el tema de seguridad. Yo no sé si es una buena noticia o no, pero por lo menos mil gracias además a nuestras compatriotas. Tres pequeñas preguntas. En primer lugar, en el contexto sobre todo latinoamericano, la relación policía y apoyo de fuerzas militares que, como ustedes saben, en Colombia tiene ya una cierta tradición, discutible por cierto. En el panorama latinoamericano, ¿qué hay sobre esa circunstancia jurídica de apoyo, jurídica y práctica de apoyo de los militares a la acción de la policía en ciertas circunstancias? En segundo lugar, yo tengo una pregunta. Por lo menos en Colombia lo que estamos viendo en este aparatico permanentemente son videos de abuso policial que antes no veíamos. ¿Ustedes creen que es que el fenómeno es nuevo
o simplemente que ahora se difunde más porque todo el mundo anda con un teléfono celular en el bolsillo. Pero quisiera saber qué impresión tienen ustedes. Y por último, dijéramos la caracterización del llamado derecho a la protesta. Todos sabemos protesta pacífica, etcétera. Dijéramos, con los conceptos no hay demasiado problema, pero en la práctica lo que estamos viendo es que se desbordan la existencia de grupos especializados en las policías para atender motines, etcétera. Bueno, y no solo en Latinoamérica, lo hemos visto en Europa. Entonces quisiera oír alguna opinión sobre el particular. Podemos tomar estas dos, quizás entonces ahora sí empezamos de izquierda a derecha. Si Carolina quiere cualquiera de las dos preguntas. Precisamente en el cambio de filosofía de las policías radica mucho en el tema de formación. En el caso de Honduras se cambió el currículum, siendo que traía una tradición militarista la policía en ese país, y se cambió el currículum a tener una formación de policía comunitaria. De hecho, así se llama la filosofía completa en la que se están formando los policías. Afortunadamente en Honduras ahora el 60% de la policía está formada bajo este nuevo currículum. Eso se debe a que hubo un proceso de depuración muy fuerte. De hecho, es una de las policías que tiene un menor número de policías por cada 100,000 habitantes en Centroamérica. Y aún así, los índices de inseguridad vienen bajando. Entonces, volvemos al punto, se debe mucho a la calidad, el cambio de filosofía está tal cual también en la formación y en cómo las nuevas generaciones de policía que están entrando a esta institución están empujando hacia nuevos cambios y hacia otros temas de transparencia. De hecho, una de las anécdotas que mencionan los policías es que ahora la ciudadanía sabe que es muy difícil ya corromper a un policía, por ejemplo, de tránsito, porque son todos estos policías jóvenes que vienen con una mentalidad de que respetan mucho su institucionalidad como policía. En temas de cómo se complementan las actividades de los militares, por ejemplo, con los temas de policía, sí lo hemos visto y bueno, depende mucho de las necesidades que tenga el país y de que para qué quiere cada cuerpo de seguridad. Obviamente son tareas que se pueden complementar, se necesita saber para qué se están formando diferentes tipos de las fuerzas de seguridad y el énfasis y en lo que el BID tiene valor agregado es en formar policías que estén al servicio del ciudadano. Como bien mencionaban nuestras colegas en la presentación, nuestra filosofía y nuestro enfoque es en temas de protección al ciudadano. So, just going back to what I mentioned, as far as my Pentagon is concerned, training is number 3. You can have the best training and education. If you have the wrong people, you're not going to change the organization. And I also mentioned that policing is an archaic institution. And why do I feel like this? Because still most of police forces, and I assume in Latin America as well, they run police officers through various agility tests. So you have to run a mile or a kilometer in a certain time, or you have to have a number of push-ups. If you don't pass the agility test, you can't be a police officer. So until we get rid of this archaic concept that a police officer has to be somebody who is running fast or is able to do push-ups, we're not going to change the mentality because only a certain type of population is attracted to the profession. And finally, also the age issue. It's been considered for hundreds of years that it's a profession of young people. I beg to differ. I think it's a profession for more mature people. Don't want to use the word old, but more mature. I wouldn't want anybody who is less than 25 years old to become a police officer. We know now that our brains don't mature until our late 20s. I don't want to see police officers in their early 20s or late teens to have the power over others and understanding or perceived understanding of others. So until we change this, we're not going to really change much, no matter how effective we're going to try to be in the training curricula. And as to the media and the role of the media, whether the government-sponsored media, private media, or just individuals who post incidents of police misconduct, it definitely contributes more and more to disrespect towards police officers. And one incident creates a climate that is anti-police in environments that are remotely located from
far, far away from the actual event. So it's nothing new. There was always police misconduct, but right now, because of the devices, they serve as a force multiplier against the respect for police profession. Gracias. Voy a contestar primero la pregunta sobre el tema de movilizaciones, porque tuve la oportunidad hace poco de hacer un estudio sobre el tema. Y había todo un debate sobre el tema de la movilización y al final decíamos, pues la movilización termina siendo disruptiva, querámoslo o no, aun cuando es un derecho fundamental. El tema es que, y porque he tenido la posibilidad de hablar con personal en el caso de Colombia que son del SMAT, que están preparados para reaccionar, pero cuando se identifica un problema digamos, de demandas sociales y ya generan alteraciones de orden público, antes de, digamos, no hay unos mecanismos previos de, nosotros simplemente reaccionamos en función de un hecho puntual y la policía, digamos que ahí no es que se lave las manos, pero queda un poco amaniatada en el sentido de tengo que operar porque ya la disrupción en temas de orden público se alteró. Y creo que ahí, digamos que creo que le compete un poco a las autoridades locales de manejar estos procesos de movilización en materia previa. No hay unos protocolos, no hay unos caminos que prevengan el hecho de movilizarse. Si bien la movilización es un derecho fundamental, no existen esos mecanismos y protocolos previos que permitan entrar en un estado de negociación y diálogo y no entrar al camino efectivamente de la movilización per se. Considero que el tema de abusos policiales y la forma que en algunos momentos debe actuar la policía no es de ahora. Creo que, digamos, lo explicábamos de alguna manera en la presentación, este legado que tenemos de esta tradición autoritaria de nuestras dictaduras genera y ha permeado aún ese comportamiento y por supuesto, digamos que los celulares y todo el tema de las redes sociales ha de alguna forma impregnado digamos, como este escenario en donde cualquier cosa puede llegar a ser abuso policial. Entonces yo creo que es de larga data, pero ahora se conoce mucho más por un tema de medios de comunicación. Frente al tema que me encanta que lo haya traído a colación, de pronto no contesto todas las preguntas para poderle dar la palabra a mi compañera, del servidor público, ¿no? De cómo la policía y cómo hacerle entender que es un servidor público. No lo tienen, digamos, como tan interiorizado y cuando uno trata de entrar en esta discusión del servicio, de pronto todavía se quedan cortos y es pues precisamente por lo que hemos venido hablando de cómo los currículos están siendo organizados y cuáles son los contenidos que hemos empezado a desarrollar. Por experiencia propia, Colombia ahora está teniendo una experiencia de permeación en los currículos donde más allá de decir la ciencia de policía o todos los derechos constitucional, civil y demás que deben ver, entrar un poco a lo que decía María en esta profesionalización, esta empatía de generar policías con mística al servicio, porque ellos entregan su vida a una institución. Es una labor, digamos, que requiere también de unas habilidades, lo que mal llaman algunos de estas habilidades blandas, porque tienen que generar un trabajo directo con el ciudadano. Entonces creo que en el caso de Colombia, y Colombia está haciendo unas mesas de trabajo con otros países de América Latina, pues curiosamente lo toman como una lección aprendida para cambiar los currículos y tener, digamos, como en ese foco el tema del servidor público y del trabajo de manera muy cercana con el ciudadano. No me voy a extender más. Bueno, no voy a redundar en lo que dijeron mis colegas, simplemente un tema que quedó quizá por fuera y es el tema de la inserción militar en escenario de la seguridad pública, de la seguridad pública, y es que hay casos, sí, por ejemplo el mexicano,
hubo toda una normativa que se desarrolló hace poco y quizá me corriges en eso, donde se esperaba, digamos, que haya una incidencia de la estructura militar en la Agencia de la Seguridad Pública. Un poco de venida, y la justificación era por todo el tema del narcotráfico, digamos, ¿sí? Entonces, cuando hay un asedio de las estructuras criminales, lo primero que se dispara en escenarios políticos, como hay que rendir cuentas muy pronto porque los gobiernos son cortoplacistas, entonces se dispara la visión más militarizada. Y en nuestro país, por supuesto, uno de los grandes dilemas cuando se firma el proceso de paz era cuál va a ser la función de los militares. Y yo estuve trabajando con militares y era, vamos a perder asidero porque no vamos a poder estar como antes, que ellos agenciaban la seguridad pública en el territorio rural, no había policía allá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La policía va a llegar a esos lugares? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y eso, digamos, ahora, hay una cosa que es muy importante, el hecho de que la policía agencie la seguridad no significa per se que sea democrática y que tenga una visión civilista, que esa es la problemática también en nuestros países, ¿sí? Y no significa que algunos sectores militares tengan una perspectiva democrática, es posible, con muchas menos posibilidades porque están educados para otra cosa, es decir, la visión amigo-enemigo es la que fundamenta la estructura militar. La visión de protección de derechos a las libertades ciudadanas es lo que debería formar a la policía, pero con estructuras policiales militarizadas no necesariamente tenemos la garantía de que ese tránsito sea el más adecuado. Muchísimas gracias, Liliana. Ya estamos en la recta final, según me hacían señas allá atrás María Victoria. Solamente para concluir, porque no queremos concluir desde el punto de vista enfocándonos en los retos y los problemas que ha habido históricamente en la seguridad ciudadana y específicamente en la labor policial. Decir de mi parte como moderador de este panel que desde México hasta la Patagonia, en toda América Latina y el Caribe hay excelentes experiencias de proyectos exitosos de seguridad ciudadana y específicamente de labor policial. Dos grandes retos que quizá le hago el comercial para que lo pongan quizá como futuro panel en el próximo año. Dos grandes retos es, primero, lograr que los países hagan esto sostenible luego de que termine el financiamiento para proyectos concretos. Ese es un punto en particular. Y lo segundo es lograr que sea escalable a todo lo ancho y largo del territorio de cada país. ¿Qué ocurre? Que usted tiene policías o quizás jueces o fiscales, lo que fuese, de altísimo nivel, pero en algunos puntos geográficos de los países de que se trate. Pero no es el 100% de cobertura geográfica. Esos son parte de los retos que tenemos como región. Como cierre, primero agradecer a Liliana, a Paola, la profesora María Carelia, haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Agradecer a ustedes la presencia en este panel final del día de hoy e invitarlos también a que mañana sigan en este foro sumamente interesante. Muchísimas gracias.